Ya está grande. Angelo Sala era un alquimista italiano que estaba haciendo algunas pruebas con telas, fibras y, y un tipo de metal o de compuesto basado en plata de forma líquida llamado cloruro de plata. Bueno, resulta que lo que hizo Angelo Sala fue cubrir completamente con cloruro de plata esta tela. Y esto es un mito urbano, por si acaso. Cuentan que el día estaba tan rico que él dejó la tela, bueno, él dejó la tela al aire libre, expuesta al sol, dejó la tela expuesta al sol. Y cuentan que como estaba rico el día, él se puso frente a la tela a tomar el sol, mientras el sol estaba frente a él. Y ocurrió un fenómeno bien interesante. La luz, al entrar en contacto con el cloruro de plata, generó una reacción química que oscureció la tela. Es como si se quemara, quedémonos con ese término, como si se quemara la tela. Y entonces la tela empezó a oscurecerse. Toda la tela, durante todo ese tiempo prolongado que la tela estuvo expuesta al sol, empezó a ennegrecerse. Pero, como el sol estaba frente a Angelo Sala, su sombra estaba proyectada en esta parte de acá. Y como en esa parte no llegaba, en esta parte de la tela no llegaba el sol, se ennegreció toda la tela menos la sombra de Angelo Sala. Ahora, insisto, esto es un mito urbano, probablemente no ocurrió así, debe haber sido más aburrido. Pero lo interesante, si es que esta leyenda urbana es cierta, es que Angelo Sala, claro, en algún momento se da vuelta y se da cuenta que toda la tela está negra menos su sombra. O sea, debe haber sido obviamente algo impactante verlo de esa manera. Entonces, ¿qué hace Angelo Sala? Agarra la tela, se la lleva a sus amigos alquimistas y les dice, mira, ¿sabes qué? Aquí pasó algo súper interesante, abre la tela y se da cuenta que está completamente negra. Ya no está su sombra plasmada. Obvio, al momento en que él se retira de la sombra, la luz comienza a pasar y termina llegando a la zona que antes no se había quemado y por lo tanto ahora terminamos con toda la tela ennegrecida. Obviamente después Angelo Sala y todos los alquimistas se dan cuenta de este fenómeno, comprenden que hay una reacción química que está ocurriendo. En esa época no existía la química, por si acaso. No había una comprensión de cómo ocurrían estos procesos, pero se sabía que existían, obviamente. Hubo intentos fallidos por tratar de hacer que esa imagen quedara plasmada para siempre. Porque claro, una vez que ya queda plasmada esta imagen, ojalá podamos detener ahí el proceso, que no se siga quemando la fibra. Y entonces empieza toda una serie de experimentos durante más de 100 años, de hecho, de intentos, fallidos todos, por tratar de hacer que esa tela, que ya está impregnada con esta sustancia química basada en plata, deje de reaccionar. Lavarla, no sé, mil intentos jamás se pudo, de hecho. Dentro de todos estos intentos hay uno súper interesante, fallido por supuesto, que es el de Thomas Wedgwood, inglés. Y es que a Thomas Wedgwood se le ocurre lo siguiente. Él dice, ¿y si intentamos hacer esto mismo utilizando una cámara oscura? Entonces, en vez de tener una habitación completa como los renacentistas con un agujero, él construye un pequeño cajón con un agujerito. Un cajón con un hoyo. Una cámara oscura, pero en tamaño pequeño. Y lo que hizo fue poner un papel, en principio,
después utilizó otros materiales, estaño, plata, cobre, y lo puso en la parte posterior de la caja. Puso su placa. Entonces fíjense que la luz que se colaba a través del agujero, supongamos que acá teníamos una manzana, la luz que se cuela a través del agujero, o sea, la luz que rebota del ambiente y se cuela a través del agujero, va a terminar entonces haciendo reaccionar químicamente este papel o este pedazo de plata que está impregnado también con cloruro de plata. Y entonces era mucho más fácil, porque ya en vez de estar con una tela gigantesca haciendo experimentos, podríamos hacer experimentos con nuestra pequeña placa. Entonces después sacaba la placa completamente cubierta y en una habitación oscura, completamente oscura, aplicaba químicos, soluciones salinas, después hervía, hacía unos procesos bien particulares, pero sin éxito. Pero la gracia que tiene Thomas Wedgwood es que se asienta este concepto de que podemos capturar la imagen utilizando una placa que está puesta en la parte posterior de una cámara oscura, de una habitación oscura, eso significa literalmente cámara. Y por eso la cámara se llama cámara. La cámara fotográfica es literalmente un cajón con un hoyo. Vamos a entrar en más detalles después, pero quédense con esa idea, porque de verdad que la cámara no es nada más que eso, un cajón con un hoyo. Y bueno, nunca se pudo plasmar la imagen hasta que aparece un personaje llamado, no sé cómo se pronuncia, Joseph Nicephore Niepce, o Niep, creo que así se pronuncia. Y él utilizando la misma técnica de Wedgwood, es decir, un cajón con un hoyo, y en la parte posterior una placa de estaño, en primera instancia, untada con una sustancia llamada betún de Judea, logró capturar por primera vez una imagen y dejarla plasmada para siempre. Esa imagen es esta que está acá. Ahora, la imagen original, esto está en una placa que de hecho es mucho más tenue. Aquí hay un poquito más de contraste para que se note la figura, pero es una imagen bien desvanecida. Y aquí tenemos el cajón con hoyo que ocupó Niepce. ¿Ya? Fíjense que es literalmente un cajón con un agujero. Aquí esta cosita se levanta y tú colocas la placa y después la vuelves a insertar y la luz se cuela a través del agujero. Para lograr capturar esta imagen, él lo que hizo fue colocarse afuera de su ventana. Esta es una simulación 3D de la vista que tenía afuera de su ventana. Colocó el cajón con hoyo aproximadamente una cantidad cercana a 8 horas. O sea, durante esas 8 horas, la luz se estaba colando a través del agujero de forma invertida. Durante esas 8 horas, la luz que estaba afuera estaba ingresando a través del agujero y haciendo reaccionar químicamente la placa de estaño con betún de Judea. Y después de esas 8 horas, Niepce sacó la placa en una habitación oscura, le impregnó unos químicos, unas soluciones salinas también, unos líquidos, le aplicó una llama para evaporar los excesos de químicos, y finalmente quedó esta que es la primera foto conocida como la vista de la ventana de Legras en Francia. Y bueno, es posible que haya fotografiado algo antes, pero al menos esta es la fotografía de la cual se tiene registro más antiguo. Estos son algunos otros registros de Niepce, algunos en estaño, otros incluso en fibra. Esto es un papel probablemente, ¿ya? O tela. Él era un científico, no era ningún artista, por eso sus pocas fotos son bien feitas, ¿ya? Un bodegón mal hecho. Pero está bien, sí, obviamente el logro de Niepce es que logró plasmar por primera vez la imagen y dejarla guardada para siempre. Pero la verdadera fotografía inicia con Louis Daguerre,
él utilizó un proceso muy parecido al de Niepce, pero utilizando una placa de plata, o estaño también, untada con yoduro de plata, logró capturar imágenes utilizando también una pequeña cámara oscura y todo el cuento, pero logró por fin una calidad de imagen que era simplemente fantástica, notable. ¿Ya? La, esta, esta técnica se conoció como daguerrotipo. Y lo interesante es que Daguerre le ofrece la patente de este invento al gobierno francés. El gobierno francés se lo compra y después de comprarlo lo libera la patente. Se la regala al mundo. Y eso ocurre un día 20 de agosto, perdón, 19 de agosto. ¿Ya? La próxima semana. Y por esa razón se celebra el Día de la Fotografía en ese día. Es el día en que le fue regalada la fotografía a todo el mundo por el gobierno francés. Esta es una de las primeras fotografías tomadas por Louis Daguerre afuera de su habitación. Su vivienda apuntaba hacia una esquina conocida, hacia un bulevar conocido como el Boulevard del Delito, o el Boulevard du Temps, el Boulevard del Templo, en París. Esta foto fue tomada en 1839, por ahí, no, un poco antes, creo. Sí, bueno, está lo mismo. Él simplemente colocó el cajón con hoyo en la ventana de su habitación y dejó apuntando hacia afuera y mantuvo ese cajón afuera de la ventana durante aproximadamente 15 minutos. Y en esos 15 minutos, toda la luz que estaba afuera se coló a través del agujero y quedó plasmada finalmente en la placa. Esta foto fue tomada a las 8:30 de la mañana, cuando el bulevar estaba repleto de gente. Había carros pasando, había mujeres caminando con canasta, había niños corriendo por ahí. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde está la gente? Si no se ve ninguna persona. Ahora enciendan sus micrófonos, a ver quién es vivo acá. ¿Por el movimiento? Movimiento, ya. Desarrolla un poquito más la idea. Que donde se mueve la luz no puede captar o algo así, plasmarlo. Por ahí va, casi, sí. Hay una idea por ahí, pero... A ver, ¿alguien más? Necesitaba más tiempo para que la imagen se plasmara, digamos. La gente pasaba rápido, no se alcanzaba a detener mucho rato la sombra, entonces por eso perduraba lo que estaba quieto, digamos, inmóvil. Exactamente, esa es la respuesta. Claro, durante esos 15 minutos que duró, digamos, o sea, que estuvo expuesta la placa a la luz, esa ventana no se movió, obviamente. Estuvo esos 15 minutos en el mismo lugar. Pero claro, el carro que venía por acá en ningún momento se detuvo el tiempo suficiente para que la luz que reflejaba del sol quedara plasmada en la placa. Excepto una persona. ¿La ven? Hay una persona que está plasmada en esta imagen. Encienda su micrófono si la quiere responder. ¿Bastián? Está limpiando los zapatos, ¿no? Exactamente. Esta persona que está acá, no sé si la aprecian bien en la imagen, es una persona a quien le están ilustrando los zapatos. Y claro, durante esos 15 minutos, 7 minutos un zapato, 7 minutos el otro zapato, estuvo en esa posición con los brazos atrás el tiempo suficiente para que su imagen quedara plasmada. Y este es considerado el primer retrato de una persona en fotografía, de hecho. Hay más personas, por supuesto,
Hay gente sentada por ahí en el fondo, qué sé yo. Pero claro, la persona que es claramente visible en esta imagen es la persona que está ahí abajo a quien están mostrando los zapatos. Recuerden esa idea. Durante esos 15 minutos que se estuvo plasmando, nada se quedó suficientemente tiempo, o sea, los carros y las personas no se quedaron quietas. Y eso es algo que usamos en fotografía, de hecho, para hacer... Hay ciertas técnicas de fotográficas que utilizan estos tiempos exagerados de exposición para hacer cosas bien, bien artísticas. Algunos ejemplos clásicos de daguerrotipos son estos. Ya, ustedes saben quién es él, ¿o no? ¿Alguien sabe quién es? Lincoln. Exactamente. Abraham Lincoln. Lincoln. ¿Y él quién es? ¿No es la misma persona? ¿No es el mismo Abraham? Exactamente. También es Abraham Lincoln. Lo que pasa es que él es Abraham Lincoln presidente y este es Abraham Lincoln congresista. Antes de ser presidente, él fue miembro de la Cámara de Representantes de la Cámara de Diputados estadounidense. Y justamente la primera foto oficial que hubo de personajes, de personeros del Estado, fueron daguerrotipos. Hasta esa época existían solamente los cuadros oficiales. Y es más, no dudo mucho que haya habido cuadros de los diputados, de los presidentes puede ser. Entonces, claro, las primeras fotografías de personajes de gobierno, esas fotos oficiales que nosotros solemos ver colgadas en las paredes, fueron daguerrotipos. El daguerrotipo es bastante pequeño, estamos hablando de 15 centímetros de alto, en general no son muy grandes. ¿Ya? Tienen que pensar que tienen que caber en ese cajón pequeñito atrás. Pero claro, la primera foto de Lincoln, diputado, es un daguerrotipo. Otras fotos icónicas que también son daguerrotipos, primero esta imagen de Edgar Allan Poe, que es la imagen en la que se basó un caricaturista para lograr esta imagen perfilada de Edgar Allan Poe, con la que prácticamente firmaba los primeros cuentos que le enviaba a un periódico. Edgar Allan Poe escribe cuentos de terror. Pero antes de escribir sus libros, antes de publicar libros, él escribía cuentos cortos en un periódico. Y una imagen icónica de Edgar Allan Poe justamente está inspirada en este daguerrotipo. Él es Robert Cornelius, estadounidense. Cuando se libera la patente del daguerrotipo, obviamente empezó a gente a producir cámaras. Así que Robert Cornelius fue la primera persona, fue el primer estadounidense a quien le llegó una cámara directo de Francia. ¿Y el que hizo? Le llegó la cámara, le llegaron las placas de cobre, le llegaron los químicos. Entonces, ¿qué hizo él? Colocó la cámara acá, colocó la placa en la parte trasera, abrió la tapita del lente y se colocó así durante 30 segundos. Quieto como una momia. Y después él simplemente cierra la tapita, después va a un laboratorio, le unta los químicos en una habitación oscura y lo que le queda es esta imagen. ¿Ya? Así que esta es técnicamente la primera selfie de la historia. Una foto de Robert Cornelius. No me acuerdo de qué año es, pero debe ser del 39 también, probablemente el año en que se libera la patente. A nivel más criollo, esto también es un daguerrotipo. Es una foto de Arturo Prat con su primo y su tío cuando está ingresando a la escuela naval. Es un daguerrotipo. Este también es un daguerrotipo, pero el rostro de Prat está digitalizado porque esta imagen prácticamente ya no existe. Hay otros daguerrotipos que están en buenas condiciones de Prat, pero esta en particular está en muy mal estado. Y por eso esa representación digital. El daguerrotipo fue un exitazo comercial. Porque de partida, piensa en lo que se necesita para hacer una imagen. A ver, antes de eso tú necesitabas un pintor.
Si tú querías aparecer representado en una imagen, tenías que contratar a un pintor, estar posando durante varias semanas en la misma pose, a la misma hora del día, con la misma iluminación, con la misma ropa, y estar quieto como una momia durante varias horas. Pero resulta que ahora tú necesitas, o sea, y de partida costaba un cajón de plata, eso. Y ahora necesitas un cajón con un hoyo. Y una placa de estaño, ya, el estaño es difícil de conseguir, la plata es difícil de conseguir. Pero esto también se podía hacer con cobre, la versión low cost. ¿Ya? Entonces necesitas un cajón con un hoyo, necesitas una placa de cobre y un par de químicos que quizás se conseguían en las boticas de la época, no lo sé. Y con eso aparecen entonces los primeros fotógrafos, los primeros estudios fotográficos, de hecho. En esa época, los tiempos de exposición duraban más o menos eso, 30 segundos. Entonces, literalmente lo que hacían las personas, se sentaban al final de una habitación con una pose que era bastante estática, por ejemplo, el brazo apoyado sobre algo, y usualmente, para sostener la cabeza, porque uno balancea la cabeza, se colocaba una estructura de fierro acá, que te sostenía el cuello, y así quedabas tieso, completamente tieso, y eso te permitía capturar la imagen durante esos 30 segundos. Y por eso la gran mayoría de los daguerrotipos, si ya se dieron cuenta, tienen una estructura, o sea, una postura que es bastante estática. Todos estos retratos, imagínense, 30 segundos de estar quieto. De hecho, muchos autorretratos se ven muy raros porque la gente parpadea, entonces se ven raros los ojos. Ahora, ellos están de pie, po. A ver, enciendo sus micrófonos, a ver si alguien pilla el truco acá. ¿Y cómo lo hacían ellos para estar de pie durante 30 segundos? 30 quietos, así. ¿Alguien ve el ¿Están truco, no? apoyados en una pared o no? No, no están apoyados en la pared. Casi. Atrás de los pies se les ve algo. Detrás de los pies se ve algo. Exactamente. De hecho, esa es la razón por la cual ellos tienen esa postura que es como de pingüino. Es porque detrás de ellos hay un palo, hay literalmente sobre el cual están sujetos. Fíjense que detrás de ellos se alcanzan a ver las estructuras sobre las que tenían que afirmarse. Tienen que estar firmes ahí, quietos. Esta estructura sostenía, como les digo, la zona como de la nuca o de la espalda, y eso también permitía que estuvieran muy, muy, muy quietos entonces. Después se mejora esta técnica gracias al uso del flash. El flash se inventa cerca de 1860, por ahí. No me acuerdo bien la fecha. Ahora, el flash no es el flash como lo conocemos hoy día. Ese flash consistía en una T en la que el fotógrafo colocaba pólvora con una mecha, o sea, directamente con un... ¿cómo se llaman estos aparatos? No sé cómo se llama esta cosa para encender los encendedores. Como los cipos. Y lo que hacía el fotógrafo entonces, colocaba el cajón con hoyo, levantaba el agujero, estaba capturando muy poca luz, y encendía la T, y eso encendía una tremenda llama, que de forma explosiva te lanzaba una sobrecarga de luz gigantesca sobre el rostro, y era tanta la luz que tenías en el rostro, que esa luz se reflejaba hacia la cámara oscura, pequeña, y se plasmaba instantáneamente en la placa de cobre, o en la placa de plata. Y eso permitía entonces, eso lo han visto en las películas, aparece la gente siendo fotografiada en las esquinas de las calles donde había luz, y aparece usualmente un tipo con una T que enciende una llama, ¡pah!, explota. Esos son pequeñas cápsulas de TNT, como dinamita. Son en realidad pólvoras, pequeños cartuchos de pólvora que explotan para iluminar el rostro, para hacer retrato. Bueno, esto se masifica, primero porque era fácil de hacer, barato. Todo el mundo ahora podía
ir a un estudio fotográfico a plasmar su imagen. Antes eso era algo reservado, estamos hablando de la época victoriana. En esa época eso era un lujo solamente para la gente que tenía mucha plata. Pero en esta época aparece hay un fenómeno bien particular que es la guerra civil estadounidense. Entonces las parejas iban al estudio fotográfico y se hacían cada uno una foto. El soldado entre comillas, porque no eran soldados regulares, y la esposa, y se los intercambiaban, se quedaban cada uno con el regalo. Hay muchos regalos de los soldados y pocos regalos de las esposas, lamentablemente. O sea, pocas fotos de las esposas. Otra cosa interesante del daguerrotipo es que el daguerrotipo es la fotografía con mayor resolución obtenida jamás. Y eso es porque cada píxel de información, si lo quieren ver así, es una molécula. O sea, estamos hablando de que esta placa de cobre, si yo la pudiera amplificar, la podría amplificar cientos de veces o miles de veces más que cualquier foto tomada hoy con una cámara digital que tienen ustedes. Ni con la mejor cámara Hasselblad del planeta es posible obtener tanta información como con un daguerrotipo. Estamos hablando de 140.000 megapíxeles, cuando una cámara tradicional tiene 24 megapíxeles. O sea, 6.000 veces más. Pero el daguerrotipo tenía un problema. ¿Cuál creen ustedes que es el principal? Bueno, son 3 problemas, pero hay un problema principal que es el origen de todo. ¿Qué creen ustedes que es? Esas imágenes que ustedes están viendo, ¿qué problema tienen? Pensemos, porque... ¿Angélica? ¿La conservación puede ser una? ¿Qué pasa con la conservación? ¿Cuál es el problema de la conservación? ¿Cuál es el problema, digamos, de fondo que tiene Es que me da la impresión que es menor la conservación de este tipo. Sí, pero claro, acuérdense que aquí, sí, la respuesta es sí. Pero claro, el punto al que quería llegar es que el problema que tiene el daguerrotipo es que está hecho de plata. Está hecho de un metal, está hecho de cobre. ¿Y qué pasa con el metal? Se raya, se dobla, se oxida. Acuérdense que los metales son maleables, se doblan. También se rayan. Fíjense cómo está este retrato de Lincoln. Una de las fotos oficiales, o esta que está oxidada por completo, o de hecho esta foto de Pratt que está completamente deshecha, que es una representación digital para poder recuperar algo de la foto original. El daguerrotipo era una copia única. Tú dejabas la placa atrás del cajón, después se untaba con esos químicos, se calentaba con un encendedor, o sea, con una llama. Y esa es la placa que te entregaba el fotógrafo. No había ninguna forma de hacer una copia. Es más, hasta el día de hoy es imposible hacer una copia de la copia, porque es imposible hacer un daguerrotipo al daguerrotipo. Tendría que ser como este portecito del daguerrotipo. ¿Ya? Y hacer una foto digital no vale la pena porque no hay tanta información. Recuerden que es una foto de 140.000 megapíxeles. Tú no puedes tomar una foto digital, pierdes toda la información que está en la imagen original. Y por eso mismo es que en 1888 aparece una tremenda innovación que prácticamente revoluciona el mundo de la fotografía. Imaginen que eso es una manzana. Supongamos que yo quiero plasmar la imagen de una manzana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil. Lo que tengo que hacer es colocar mi cajón con hoyo frente a la manzana, colocar una placa en la parte trasera, ¿cierto? Esa es la forma tradicional en la que lo estaba haciendo el daguerrotipo. La imagen se plasmaba de forma cruzada y me quedaba una imagen invertida acá.
Bueno, George Eastman, un inglés, se le ocurre hacer esto mismo, pero de otra forma. Dice, mira, pero ¿para qué vamos a plasmar la imagen en una placa de cobre si podemos plasmarla en una película transparente? Entonces él sitúa, en vez de una placa de cobre atrás, o placa de plata atrás, coloca en el cajón, imaginen que esto está detrás del cajón, es transparente, y cuando le llega la luz, las zonas más brillantes se queman en la placa transparente, se oscurecen, mientras que las zonas menos brillantes, las zonas digamos, en las que la luz no se devuelve tanto, quedan semitransparentes. Acuérdense que esto es transparente. Algunas zonas se queman, donde hay mucha luz se quema, y donde hay poca luz o donde rebota menos luz, se quema menos. O sea, en el fondo estamos generando el mismo efecto de esta imagen invertida que tenía Angelo Sala. ¿Se acuerdan cuando Angelo Sala tenía su sombra proyectada? Claro, donde llegaba la luz se quemaba. Y donde no llegaba la luz, estaba sin quemar. Y esto es lo que conocemos como una imagen en negativo. Bueno, la gracia que tiene este sistema es que si yo coloco la placa transparente atrás, después yo puedo irme a un laboratorio, a mi casa, y puedo realizar el mismo proceso, pero a la inversa. Entonces ahora yo puedo proyectar una luz, ¿ya? Que esto igual es cruzado por si acaso, ¿ya? Puedo proyectar una luz y ahora esa luz va a poder pasar por la parte transparente, mientras que no va a poder pasar por la parte que está oscura. Y si este papel, ahora un papel, lo impregno con la sustancia química, entonces lo que se va a quemar va a ser justamente las zonas por donde pasa la luz. Entonces, convertimos la manzana original en una imagen, decimos en negativo, sobre una placa transparente, y después utilizamos la placa transparente para proyectar la imagen a través de ella sobre un papel, devolviendo la imagen al positivo. Y esto tenía un montón de ventajas, porque de partida tú podías realizar este proceso millones de veces, una y otra y otra y otra y otra vez. Ahora puedo hacer copias. También puedo hacer este mismo proceso más grande, o dejar una manzana más chiquitita. O sea, puedo hacer gigantografías, puedo hacer reducciones, ampliaciones. Y mejor aún, ¿para qué vamos a guardar la imagen en una placa de este tamaño si podemos guardarla en una placa de este tamaño chiquitito? Muy pequeñito. Y si lo guardamos en una imagen muy pequeñita, entonces esta imagen, esto puedo almacenarlo en un rollo. Y puedo andar con varias, con un rollo que me permite tomar muchas fotos al mismo tiempo. Imagínense que yo soy montañista. Voy a subir a una montaña, voy a hacer en esa época escalada, sin protección, sin nada, prácticamente. Y después cuando llego a la cima, saco mi cajón con hoyo gigante, con mis placas de cobre. Eso es imposible. De partida, ¿cómo te llevas el cajón a la parte superior de la montaña? Si andas con una mochila llena de cosas. Pero si andas con un rollo chiquitito, significa que ahora tu cajón con hoyo, tu cámara, puede ser más pequeñita. Y entonces ya puedes trasladar y irte a los lugares más insólitos con tu rollo a tomar fotografía. Bueno, este primer proceso, que es igual que el de Angelo Sala, acuérdense que Angelo Sala dejó expuesta la tela al sol. Bueno, es lo que conocemos como exposición. Porque lo que estamos haciendo literalmente es que en nuestro cajón estamos dejando el rollo atrás y estamos abriendo el agujero para que la luz se cuele
estamos dejando expuesto el rollo. En esa época. Estamos dejando expuesto el rollo para que la luz se cuele y quede plasmada la imagen en negativo. Y después nos vamos al laboratorio y a este proceso George Eastman lo llamó develop, que como somos bien especiales en Hispanoamérica, lo tradujimos mal y le pusimos revelar, que en realidad la palabra correcta es desarrollar. Todavía hay gente mayor que dice, se refería a desarrollar las fotos. Mi viejo dicen eso, decían eso, vamos a desarrollar las fotos. Otros dicen, vamos a revelar las fotos. El concepto que hoy día se ocupa todavía sigue siendo revelado, por si acaso. Y es el que vamos a usar. Pero es una mala traducción del inglés, si se fijan. Pero George Eastman, además de ser un inventor científico, era un hombre de negocios. Y era un genio de los negocios. Y fundó una empresa con este invento y dijo, esto lo vamos a vender muy barato y esto lo vamos a vender más caro. Y fundó una empresa. ¿Alguien sabe cómo se llama esa empresa? Bueno, me pasé de largo, pero ¿alguien sabe cómo se llama esa empresa? La empresa más famosa de fotografía de toda la historia. ¿No? ¿Puede ser? Kodak. 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 Exactamente. Esa es la famosa empresa Kodak. Y la innovación que hizo Eastman fue fundamental para que la fotografía finalmente se masificara a partir de 1888. En ese momento ya la fotografía se vuelve algo sumamente popular. Las cámaras pasan desde del estudio fotográfico a la casa de la persona. Ya no necesitas tener conocimientos en química, porque ahora tú ibas al laboratorio Kodak que quedaba en tu ciudad y entregabas el rollo y te devolvían. De hecho, las fotos usualmente el proceso involucraba también que te vendían un rollo de vuelta, al menos en esa época. Después este rollo desechable, que uno simplemente lo compraba y después se iba para la basura, eso se inventó después. Bueno, te entregaban el rollo revelado. Estas son algunas fotos, por ejemplo, icónicas de los inicios de la fotografía con rollo. Esta es la princesa Anastasia, hija del zar Nicolás II. Ella fue asesinada unos pocos meses después. Esa es una selfie también, técnicamente hablando, porque ella se está fotografiando enfrente de un espejo. No sé si perciben la imagen, acá está justamente sosteniendo la cámara fotográfica con la que se está fotografiando. ¿Ya? Anastasia Romanoff. Ella es Lily Elsie. Hay varias fotos de esta sesión fotográfica. Es una sesión fotográfica tomada por Elizabeth Caswell, o Lizzie Caswell, que fue una de las primeras fotógrafas, si es que no la primera fotógrafa de modas de la época. Esta foto es de 1910 aproximadamente. Y Lily Elsie era una actriz de teatro en primera instancia, pero también ella es de las primeras actrices famosas que tuvo incursiones en el cine. De esta época, bueno, es las primeras películas también. Vamos a hablar de eso más rato. Las primeras fotografías documentales aparecen en esta época. En la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Antes de eso no había registro, de hecho, de situaciones armadas. Sin embargo, por ejemplo, hay daguerrotipos de 1879, no, 1891. No hay daguerrotipos, hay fotografías tomadas con rollo en 1891 en Chile, durante el desastre de Placilla, por ejemplo. No sé si están familiarizados, no sé cómo anda sus recuerdos de historia del colegio, ¿no? Pero se enfrentan los bandos de Balmaceda contra los congresistas en Placilla, y es un desastre, una batalla brutal en la que pierde el bando de
Balmaceda, y todos los cuerpos quedan botados prácticamente en el campo. Bueno, hay fotos del resultado de esa batalla. También, bueno, ya se los adelantaba, en esta época aparecen los primeros grandes fotógrafos de paisajes en lugares recónditos. Aquí mismo, aquí en Magallanes, es bien famoso los trabajos del padre Juan Aliberti, un sacerdote que andaba con sotana metido en los glaciares, con su cajoncito con hoyo, fotografiando paisajes. Estas fotos son de Ansel Adams. Estas son un poco más tardías, son de 1927 aproximadamente. Son todas fotografías ya tomadas con rollos de quizá un poco posterior. Y con unos niveles de detalle bien impresionantes. No sé si alcanzan a darse cuenta, pero esta foto está llenísima de detalles que son bien impactantes. La fotografía, el film, tenía esa característica particular. Las cámaras digitales, recién hace unos años, lograron obtener niveles similares a los que tienen estas películas con rollo. Pero estamos hablando de hace 8 años, 6, 8 años, cuando recién aparecieron las cámaras de 24 o 36 megapíxeles. Aquí siempre vamos a hacer pequeños bloques de 50 minutos y vamos a pegar un descanso de 10 o 15 minutos, dependiendo si fue muy agotado en el bloque. Es importante esos descansos porque el cerebro es capaz de mantener la máxima atención hasta un máximo de 50 minutos aproximadamente. Así que esto es lo último que vamos a ver y de ahí vamos a pegar un pequeño descanso. En esta época nace también el cine. Y lo interesante, a ver, es que es difícil un poquito asimilar cómo funciona. Pero el cine es literalmente un rollo de fotos en el que tú estás tomando una foto tras otra a una velocidad bastante rápida, utilizando un motor que es muy parecido al de las metralletas, en el que tú vas girando una manilla y vas disparando. Este motor, en vez de ir disparando balas, lo que hacía era ir activando un rodamiento para que fuera el rollo avanzando. Entonces tú capturabas una imagen acá, y después acá, después acá, después acá, después acá, después acá. Y después, lo que tú hacías era, bueno, esta imagen se plasmaba con unos químicos extraños y se proyectaba sobre una pared o sobre un lienzo. Y como tú estabas fotografiando a una velocidad, en esa época era de 8 cuadros por segundo, 8 fotos por segundo, debido a un fenómeno llamado la persistencia de la visión, la gente que observaba ese fenómeno le daba la sensación de que todas estas fotos estáticas estaban en movimiento. No sé si lo hicieron cuando eran pequeños, esto de que en una esquinita de un libro o un cuaderno hacen unos dibujitos y después empiezan como a jugar ahí pasando hoja por hoja para que se vayan moviendo los personajes. Bueno, ese es el fenómeno de la persistencia de la visión, que te da la sensación de que se está moviendo. Y esta es la primera película que grabaron los hermanos Lumière. Es simplemente la imagen de un tren llegando a una estación. Piensa que hay una persona que está manualmente ahí, moviendo la manilla. De hecho, toda la gente está caminando alrededor de ellos, pasa mirando extrañado qué será ese cajón que está ahí, etc. Es simplemente eso. Bueno, cuentan que este invento lo presentaron en una feria en Londres, los hermanos Lumière, y colocaron una carpa en la que presentaban el cinematógrafo, así se llamaba. El cinematógrafo significa literalmente kinematos, significa movimiento, y grafo significa dibujar. O sea, estaban presentando pinturas en movimiento, en el concepto de la época. Y la gente, claro, se metía a la carpa, entraba,
se sentaba y empezaba la reproducción de esta película. Y cuando la gente empezaba a ver al tren acercarse, cuenta que la gente, claro, se ponía nerviosa, se empezaba a poner de pie, se empezaba a asustar pensando que el tren se les venía encima. Eh, Así que, bueno, eso fue una de las curiosidades de este video. Hasta aquí. A ver, la idea para la cual estamos viendo esto no es por cultura general, es porque nos vamos a colgar de todos los conceptos que vamos a ver acá, en esta primera clase, a lo largo del curso. Vamos a hablar de la exposición, vamos a hablar de la cámara, por supuesto. Nos vamos a referir constantemente a esto del, esta cosa que se coloca detrás de la cámara oscura del cajón con hoyo para plasmar la imagen, pero obviamente adaptado al mundo digital. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda antes que nos vayamos, peguemos un pequeño descanso? ¿No? Estamos. A ver, son las 21:10, igual estamos muy atrasados. A ver, juntémonos a las 21:15, ¿no? O sea, en el fondo, el puchito y volvemos. Yo soy bueno para fumar, así que necesito mis cigarritos ahora. Ya, entonces, vamos y volvemos. Por si acaso, no voy a dejar de grabar. ¿Ya? Lo voy a dejar grabando y voy a simplemente parar la cámara y parar el audio. Así que vamos, cortito, tomemos una buena bocanada de aire y volvemos. Sí, 20:15. A las 20:15, sí. Así que vamos y volvemos.
Ya, tengo un par de minutitos más por si acaso. ¿Están o no? ¿Prepararon sus cafés? Yo estoy. Ya, genial. Yo igual. Yo también. Vamos llegando de a poquito. Ya estamos. Ah, están todos. Un café siempre se viene así entre clases. Cuando hago los talleres presenciales, ahora no se puede, por supuesto, siempre el cafecito, la galletita ayudan. Las galletas son pesadas, sí, pero el café siempre sirve. Ya. Bueno, les comentaba que el cine en realidad son fotografías en movimiento, o sea, fotografías en secuencia. Y debido a la persistencia de la visión, se da la sensación de que estamos en movimiento. Hasta hace unos años todavía se seguía filmando de la misma manera, por si acaso. Incluso algunos cineastas como Christopher Nolan todavía prefieren utilizar la técnica antigua. No utilizan cámaras digitales, utilizan cámaras analógicas de cine. Ahora, los hermanos Lumière hicieron otra innovación, además del cine. Ellos crearon una técnica llamada autocrom. A ellos se les ocurrió algo bien ingenioso, que consistía en lo siguiente. En vez de tener una sola placa, o sea, una sola película, bueno, puedo borrarlo. ¿Qué pasó? Sorry, me estaba equivocando. Ya. En vez de tener un solo rollo en el cual guardar la manzana, acuérdense que se guarda al revés, utilizaban 3 rollos montados uno sobre otro. Y este primer rollo era sensible solamente a las tonalidades rojas de la luz. El segundo rollo era sensible solamente a las tonalidades verdosas o amarillentas de la luz, mientras que el último era sensible solamente a las tonalidades azules. Entonces después ellos, imagínense tomando una foto con un rollo sobre otro. Llegaban al laboratorio y separaban cada uno de estos 3 rollos, se revelaban cada uno por separado, o sea, en el fondo se plasmaba la imagen por separado y se proyectaba sobre, ya no sobre un papel, sino sobre otra placa transparente, en positivo ahora, pero una placa que era, digamos, de color rojizo, otra placa también de color verdoso y otra placa de color azul. Y la imagen quedaba oscura. Pero si estas 3 placas montadas, tú las veías en la ventana, se veía perfectamente la imagen. Ahora, ¿cómo se ve esto en la realidad? Es difícil replicarlo en pantalla, porque hoy día todas estas fotos tomadas con esta técnica están hoy día puestas sobre paneles blancos como los que ocupan en las radiografías. Pero estas son fotos tomadas con la técnica. Estamos hablando que las primeras fotos a color aparecieron cerca de 1905, aproximadamente. Y estas son fotos tomadas con esa técnica. Tenemos la idea equivocada de que la foto a color apareció mucho después, porque ese proceso que coincide con las películas a color y El Mago de Oz y todo eso, fueron hechas con una técnica nueva. Esta técnica llamada autocrom de los hermanos Lumière es bien vistosa en términos estéticos. Los colores rojos son bien intensos. Esta es una serie, por ejemplo, bien famosa, hecha con autocrom de Mervyn O'Gorman, que es un fotógrafo que, bueno, fotografió a hija sobrina, no está muy claro. Y tiene unos colores bien intensos, especialmente las tonalidades rojas. Ahora, esta técnica no se masificó porque era demasiado cara. Tienes que pensar que eran 3 rollos, 3 revelados, que después llegaban a una placa, a 3 placas que se veían en la ventana. Era un tremendo proceso para que finalmente se viera una imagen media deficiente sobre una ventana. Y por esa razón es que no se masificó demasiado. Hasta que aparece finalmente el proceso llamado Kodachrome, que lo inventa Kodak, y este sí es el que corresponde al cine,
Ahora, cada una de estas placas está formada por pequeños granitos. Y estos granitos, algunos reaccionan al color rojo, otros granitos reaccionan a la luz verde y otros granitos reaccionan a las tonalidades azul. Por esa razón, las películas, o sea, perdón, las fotografías tomadas con este tipo de película transparente también, tienen como ese granulado, ese efecto de granulado de film que le llaman, o que es muy común hoy día en los filtros de Instagram y otros filtros para que se vea como antigua la foto. Bueno, se producía justamente por eso. Entonces, en vez de tener un solo, o sea, varios rollos montados uno sobre otro, teníamos un solo rollo, que entonces reaccionaba en distintas partes a distintos colores, y eso permitía generar la imagen a color, que es la que los mayores conocimos con el famoso rollo. El famoso rollo que se montaba en la cámara y que después se iba pasando con un switch para que pasamos al siguiente espacio, después el siguiente espacio, y íbamos capturando una foto después de la otra. Algunas imágenes icónicas tomadas con film, por ejemplo, son la foto a la izquierda de Milton H. Green, tomada Marilyn Monroe, por ejemplo. En general, el film tenía unos colores bien vistosos, especialmente las tonalidades verdes y azules. Y algunos también generaban colores bien intensos en los naranjos para la piel. En este caso, la chica afgana, tomada por Steve McCurry, también tiene unos colores bien intensos e interesantes en las tonalidades rojas y verdes particularmente. Vamos a hablar aquí en el curso de por qué el verde y el rojo se ven particularmente bien. Son colores complementarios. Otra imagen icónica del deporte, por ejemplo, esta foto de Muhammad Ali, pidiéndole a Sonny Liston que se levante, que todavía no termina con él. Es una imagen icónica de la historia del deporte, también tomada con film. Y aquí se alcanza a ver un poquito el efecto granulado, de hecho, del rollo, de la película. También con colores bien intensos, unos azules bien intensos, los rojos también. Colores bien interesantes. Estaba hablando de 1936, de ahí en adelante prácticamente se va perfeccionando la técnica, y no hay mayor innovación después, ¿ya? Hasta que aparece la fotografía digital. La fotografía digital, nosotros tenemos una idea de que apareció en los años 90 quizá, pero en realidad la primera fotografía digital es mucho más antigua. Es de 1957. Ustedes conocen los paneles, no sé si conocen los paneles solares, ¿ya? No les voy a preguntar porque se me dicen que no. Pero quien esté familiarizado con los paneles solares son paneles que están compuestos por pequeñas celdas fotosensibles. Cada una de estas celdas, de estos cuadritos, lo que hace es convertir los fotones de luz que van llegando, los convierten en una señal eléctrica, convierten en electricidad que después, no sé, se ocupa para encender, por ejemplo, una ampolleta, ¿ya? Esa ampolleta se enciende con la electricidad con la energía que es capturada de la luz, se convierte en electricidad, y eso permite encender ampolletas, permite, no sé, hacer funcionar el refrigerador, ¿ya? Estos son los famosos paneles solares. Bueno, resulta que se me olvidó el nombre, más rato se lo voy a decir. Se le ocurrió el siguiente concepto. Podríamos hacer lo mismo, pero a nivel muy pequeño. Entonces, esta persona hizo un pequeño panel solar, pequeñito, de este porte. Si no me equivoco, era de 18 por 18 celdas. Entonces, no sé cuántas son. Y conectó cada una de estas celdas a un computador de la época, un computador gigante de la época, que después convertía todas estas señales eléctricas en agujeros
No sé si alguien está familiarizado con las tarjetas perforadas, pero la forma en que se grababa antes la información no era en tarjeta SD ni en disquetes, era en tarjetas perforadas. Y después, esta tarjeta perforada se colocaba en una impresora de matriz de punto, que era una impresora que iba haciendo pequeños hoyitos, o sea, y untándolos con tinta. Y el concepto era súper simple. Dijo, si llega luz, si llega mucha luz, esto debería ser blanco, y por lo tanto, la información correspondiente a esta celda la dejamos en blanco. Si acá tenemos una zona que es gris, entonces la vamos a rayar un poquito, la vamos a rayar con rayas intercaladas. Y si una parte es muy oscura, la vamos a rayar por completo y la vamos a dejar entonces bien marcada. Y así imprimían las impresoras de matriz de punto. ¿Cómo fue la primera fotografía? Bueno, esa es. Esa es la primera fotografía digital alguna vez tomada. Y no fue tomada mediante una cámara fotográfica, sino que simplemente este tipo agarró una fotografía de su billetera, colocó la foto de su hijo, una foto de tamaño carné, colocó este panel solar encima, a una cierta altura, y entonces las zonas más brillantes de la imagen quedaron plasmadas, quedaron simbolizadas con números. O sea, con número alto y las imágenes, las partes más oscuras con número más bajo. Muy parecido a esto. En el fondo, si tengo harta luz acá, por ejemplo en esa zona, entonces lo guardo con un número alto. En esa época estamos hablando de 0 a 16. Entonces 16 representaba un número muy alto, mientras que las zonas más oscuras, por ejemplo esta, quedaban guardadas con un número más bajo, un 4. Aquí no hay ceros porque no hay ninguna parte negra, pero 16 hay partes blancas. Bueno, esto es una foto digital. Esto es una foto digital. Esto no es una foto digital. Y eso puede parecerle raro. Porque la foto digital es una matriz de números que van desde el 0, que representa el color negro, hasta un número muy alto, que obviamente con el correr del tiempo ha ido variando. En esta época era 16, pero hoy día llega al orden del 2 elevado a 14, número bastante alto. Son varios ceros hacia el lado. Pero la foto digital es esto. Es una foto digital. Esto es una representación de lo que está guardado en la matriz de datos. Pero la foto digital son los datos, son los números que están guardados en una matriz o en varias. Aquí vamos a hablar de la fotografía digital también, cómo funciona. En algún momento, cuando empecemos a ver paisajes, vamos a ver un módulo que se llama teoría del color, y ahí vamos a hablar de cómo se construyen estas imágenes. No sé si han escuchado hablar de esta sigla RGB, porque hay que comprender lo que estamos haciendo. Y vamos a comprender entonces la foto digital para que entendamos bien qué es lo que estamos plasmando y cómo se grafica después eso en una pantalla. ¿Qué es lo que hace que en esta pantalla esto se vea amarillo? Porque aquí no hay, de hecho no hay, en el estricto rigor no hay amarillo. Vamos a hablar de eso después. Russell Kirch, ese fue el ingeniero que hizo esta primera fotografía digital. La cámara fotográfica que conocemos hoy día se basa en el mismo concepto. Las cámaras digitales, incluso sus celulares, son, primero que todo, ya sabes lo que les voy a decir, un cajón con un hoyo. Se me perdió mi cámara, acá está.
cámaras digitales son un cajón con una oída. Esto es literalmente un cubo que tiene un agujero. Y eso es una cámara. Esta es la cámara. Hoy día lo conocemos como el cuerpo, ¿ya? Porque asociamos la cámara a la cosa completa, por si acaso, pero en estricto rigor, la cámara oscura, la cámara fotográfica, es esto. Es lo que llamamos el cuerpo hoy día. Y este cuerpo tiene, obviamente, un agujero por el cual se va a colar la luz de manera invertida. Hasta un pequeño panel solar que hay al fondo. Y este panel solar es lo que llamamos el sensor. El sensor fotográfico es un aparato rectangular que está conformado por millones. El estándar son 24 millones. Son 24 millones de pequeñas celditas que convierten los fotones de luz que ingresan a la cámara en señales eléctricas que se guardan en una matriz de datos cuyos números representan cuánta luz está disponible ahí afuera. Como ya les había adelantado, si un cero significa que no hay luz, no está llegando nada de luz. Mientras que ese número muy alto, que va 2 elevado a 10, 2 elevado a 11, 2 elevado a 12, es un número bastante alto, por ejemplo 2 elevado a 14, representa el blanco, o la mayor cantidad de luz que es posible de guardar. Este sensor no está siempre a la vista. Este sensor tiene un aparato que se llama la cortina, que está tapado en este momento. Esta cortina es algo así como, imagínense, no es exactamente así, vamos a hablar de la cortina en algún momento si es que nos da el tiempo. Pero eso, imagínense que esto está tapando el sensor. Cuando yo presiono el disparador, no sé si alcanza a ver algo raro ahí. Están ocurriendo un montón de fenómenos, pero lo principal es que esta cortina se levanta, entre comillas, no exactamente igual, pero quedémonos con esta idea se levanta para que entonces la luz llegue al sensor y después baja. Vamos a ver aquí cómo controlamos eso. Yo le puedo decir a la cortina, levántate por una fracción de segundo, o le puedo decir a la cortina, levántate durante un segundo completo y después tapa. Y eso es lo que justamente aprendemos cuando hablamos del modo manual. Yo le puedo decir a la cámara, mira, ¿sabes qué? Levántate por un segundo y después cierra. Y no sé si lo alcanzan a ver ahí, es súper difícil con la cámara, pero si ven algo ahí, no es el sensor, eso es un espejo. Pero cuando yo presione, se va a levantar ese espejo y ahí, eso que ven al fondo, que se ve muy mal, de hecho. A ver si lo podemos iluminar un poquito más. Difícil iluminarlo. Bueno, si lo hacen con sus cámaras, van a ver algo que es como medio verdoso, medio rojizo incluso, y eso es el sensor. El sensor está en la parte posterior de la cámara. ¿Y por qué es fundamental entender esto? Porque entonces no hay ninguna diferencia con las cámaras antiguas. Ninguna. Las cámaras antiguas eran un cajón con un hoyo que tenían en la parte trasera un material fotosensible. O sea, un material que era sensible a la luz, que se alteraba físicamente, y después llegábamos al laboratorio. Pero a pesar de que hoy día el sensor no es que se altere químicamente, sino que convertimos esa electricidad en números, el procedimiento es exactamente el mismo. No cambia absolutamente nada.
todo lo que ustedes aprendan con la fotografía digital, todo lo que aprendamos con fotografía digital, incluso si alguien después quiere pegarse el salto a la fotografía analógica, a la fotografía con rollo, lo puede hacer perfectamente. La única salvedad es que antes uno colocaba el rollo y lo sacaba. Ahora este sensor está aquí permanentemente y también está expuesto, por ejemplo, al polvo. Hay muchas fotografías digitales que tienen puntitos negros y es porque justamente se cuela el polvo dentro de la cámara y eso hace que se vean puntos. De hecho, se ven manchones en los sensores. Es conveniente, ojalá, limpiar los sensores cada cierto tiempo. Lamentablemente ese proceso aquí en Chile, por lo menos, en ninguna parte lo he visto, salvo en Santiago. Yo viví hartos años en Viña, Valparaíso, y tampoco, jamás encontré a nadie que hiciera limpieza de sensores, lamentablemente. Tiene que dejar a Santiago a que me limpiaran los sensores de la cámara. El sensor también tiene algunos agregados. Por ejemplo, el sensor tiene, frente a él tiene un filtro ultravioleta. Impide que pase la luz ultravioleta. También los sensores tienen un filtro infrarrojo. No sé si ustedes lo saben, pero la luz se transmite en forma de ondas. Esto lo vamos a ver bien escuetamente, pero se transmite en forma de ondas, ¿ya? Y dependiendo de la frecuencia o de la longitud de onda es el largo entre cresta y cresta o entre valle y valle de la onda. Puede ser más corto o más largo, ¿ya? En general, las luces azules son las que tienen más frecuencia. Pero también hay otras ondas que son invisibles. Hay luz que nos está llegando todos los días, que a pesar que está ahí afuera, no la podemos ver. Por ejemplo, el infrarrojo. Son ondas que son de una longitud de onda tan larga que simplemente no podemos verla. Se reflejan los objetos, está ahí, pero no podemos verla. Las ondas de radio es luz. Las ondas del microondas con el que cocinan también es luz. Las ondas AM, las ondas de televisión, las 3G, 4G, 5G, son todas ondas de luz que están que son más lentas, están en el rango que no hace daño. El 5G no hace daño, entre paréntesis. Si quieren, podemos tener un debate al respecto algún día, respecto al 5G, pero el 5G no hace nada. Lo sabemos porque pertenece a la parte de radiación no ionizante. Pero hay luz que sí es dañina. La ultravioleta, que es mucho más rápida, es mucho más dañina. Los rayos X, los rayos gamma, son todas de una frecuencia tan pequeña, una frecuencia tan alta, una longitud de onda tan pequeña, que incluso es capaz de alterar los enlaces químicos y modifica las moléculas, modifica el ADN. Por eso la luz ultravioleta genera cáncer. Bueno, las cámaras pueden ser más o menos sensibles a algunas otras frecuencias de la luz. Y de hecho, en general, a pesar que nuestros ojos no ven el infrarrojo, la mayoría de las cámaras sí puede. Y lo que ocurre visualmente cuando el infrarrojo se cuela en la cámara, se ve como una especie como de neblina, y por esa razón es que los sensores tienen este filtro que limita el paso de la luz infrarroja. Pero no toda. A pesar de eso, las cámaras todavía pueden capturar luz infrarroja. Y lo que yo quiero que hagan ustedes, en este momento, o más rato cuando termine la clase, cuando puedan, es que tomen un control remoto, del televisor, del equipo de música, lo que sea. Quiero que tomen su celular y quiero que apunten la parte de la lucecita hacia la cámara. Primero que todo, si lo apuntan a sus ojos y presionan, no sé, por el volumen, ustedes no van a ver absolutamente nada. No se ve ninguna luz. Pero si ustedes apuntan hacia la cámara, se van a dar cuenta que aparece una luz. Y esa luz es luz infrarroja.
que tú no la puedes ver, es imposible verla, porque tus ojos no te lo permiten, pero que sin embargo las cámaras digitales sí pueden hacerlo. Y la convierten en un color que es muy parecido al magenta, de hecho. Es como medio entre violeta y rojo. Eso es luz infrarroja. Así que los invito a hacer el experimento, como digo, ahora o más rato cuando quieran. Se van a dar cuenta que hay luz. Esta es la demostración de que hay luz que podemos ver y luz que no. Tú si no lo ves, pero si lo apuntas a una cámara o a través de una cámara fotográfica, a través de un celular, se van a dar cuenta que sí son capaces de ver esa luz. Y por esa razón es que entonces los sensores tienen además de la parte que es capaz de captar la luz, tienen estos filtros que impiden que pase la luz ultravioleta para que no se queme el lente y para que no les dañe la vista, o sea, no dañe, perdón, las moléculas del sensor. También impiden que pase la luz infrarroja para que no se vea este efecto como de neblina, que de hecho las cámaras antiguas todavía lo tienen, las cámaras analógicas algunas. También las cámaras tienen otro aparato al frente, que es el que llamamos el lente. Que es esta cosa, puede ser grande, pequeña, estos son como los que tienen ustedes, ¿eh? En sus cámaras. El lente de kit, que esencialmente hace dos cosas. Lamentablemente no puedo mostrárselo físicamente, esto es súper entretenido mostrarlo cuando estamos en vivo, porque es súper fácil de mostrar. Pero esencialmente permite que la luz se doble y llegue de la forma que tú consideras correcta a tu sensor. ¿Qué significa eso en castellano? Si esta es la cámara que está vista de lado, este es el sensor y este es el agujero, piensa que la cantidad de información que puede colarse a través del agujero es más o menos esta. Esto igual lo vamos a ver en más detalle en la próxima clase, pero yo puedo, utilizando un lente circular, por ejemplo, hacer que la información que viene desde acá también se vaya hacia allá. Yo puedo doblar la luz. De hecho, el proceso de doblar la luz es esencial en fotografía. Lo vamos a usar constantemente, vamos a referirnos constantemente a este proceso. Pero también nos permite enfocar. Enfocar es el mismo efecto que cuando ustedes ven su mano y ven la mano borrosa, o sea, si ven la mano bien enfocada, ven la pared borrosa del fondo, lo pueden hacer con un solo ojo si lo quieren probar. O pueden ver con el mismo ojo la imagen del fondo y van a ver su mano borrosa. ¿Ya? Bueno, ese efecto se produce simplemente llevando el lente principal ligeramente hacia atrás y hacia adelante. ¿Ya? Ahora ustedes dicen, ya, pero el lente no se mueve. No. Lo que se está moviendo es la parte trasera. ¿Sí? A ver si podemos verlo bien acá. Deme un segundito, voy a dejar de transmitir. Pero literalmente lo que estamos haciendo, a ver si lo alcanzamos a ver acá. No sé si ven que se acerca a ustedes, se aleja. ¿Ya? El lente de enfoque lo que hace simplemente es eso, trasladar esa información que está ahí atrás hacia adelante y hacia atrás. Es difícil verlo, ¿no? Pero pruébenlo ustedes. Los lentes solamente tienen dos anillos, uno para el zoom, otro para el enfoque. Hay un anillo que te lleva para atrás y para adelante la parte trasera del lente. Bueno, no importa si no lo comprenden a cabalidad, porque vamos a ver obviamente en detalle después esto. Lo más importante es que el lente tiene dos fines. El primero, el fin principal es doblar la luz, y el segundo es enfocar. Y enfocar es hacer que se vea nítido algo. Cuando estamos apuntando a una persona, queremos que esa persona se vea nítida. No el fondo. El fondo puede verse borroso, no hay un problema. Y eso es lo que nos permite mover este anillo hacia atrás y hacia adelante. Si ustedes quieren en algún momento comprarse un lente de estos, obviamente vamos a hablar aquí durante todo el curso vamos a estar hablando de los lentes, porque se ocupan lentes distintos para retratos,
para personas, para fotografía callejera, etc. Deme un segundito. No, pensé que estaban golpeando la puerta. Pero claro, estos lentes en español, por alguna razón que desconozco, les dicen objetivo. A mí no me gusta esa palabra porque el objetivo es lo que está allá al fondo, a lo que lo estoy apuntando. El lente es muy similar a cómo funcionan sus anteojos. O sea, los anteojos permiten doblar la luz o les permiten enfocar bien. A las personas que tienen miopía les permite enfocar. A las personas que tienen astigmatismo, la luz se dobla para que entonces refleje de mejor manera lo que están observando. Y eso es un lente. Respecto de la cámara del celular, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que el sensor de las cámaras de los celulares es enanito, es muy pequeñito. Pero también tiene un agujero por el cual se cuela la luz de forma cruzada, tiene un lente muy pequeño. Los lentes que tienen varias cámaras tienen varios sensores y varios lentes. Muchos de los efectos que ustedes ven en sus cámaras se producen gracias a la combinación de información de varios de esos lentes. La gran diferencia entre el celular y la cámara digital es que especialmente los celulares de alta gama vienen con inteligencia artificial incluida. La inteligencia artificial no es la que aparece en Terminator, digamos. Es simplemente una serie de algoritmos matemáticos que permiten decir, mira, ¿sabes que estamos observando esto? Y por lo tanto, la mejor forma de hacer que se vea bien es utilizando este algoritmo. ¿Ya? Hoy día eso se llaman las redes neuronales, que se ocupan para hacer que los computadores o los servidores, grandes servidores de estas empresas aprendan en base a muchas fotos, y en base a eso establecen algoritmos predefinidos para que sus cámaras entonces tomen la imagen y la conviertan en algo visualmente atractivo. Pero eso es inteligencia artificial, no es que sus cámaras sean así de buenas, es que la inteligencia artificial es así de buena. Respecto del... aquí igual vamos a hablar de buenas cámaras. Ya, a mí me gustan las series P de Huawei, que encuentro que tienen lentes espectaculares y la calidad de imagen es realmente notable, ¿ya? Pero todos los celulares de alta gama hoy día toman muy buenas fotos. Eso no quita que celulares más antiguos puedan tomar buenas fotos. Yo tengo un iPhone 6, justamente para demostración, para mostrar que un iPhone 6 toma fotos igual de buenas que cualquier Huawei P40 Pro de hoy día. Siempre y cuando uno sepa lo que está haciendo, digamos. Y aquí vamos a aprender a hacer las cosas bien. Porque el objetivo del curso no es tomar una foto muy mala y aprender a editarla para que se vea bien. Es tomar una foto muy buena a la que no haya que hacerle nada. Que se publique, nomás, listo. Voy a tomar una foto, bien, me quedó espectacular, se publica. Hoy día estamos en el mundo de lo inmediato, así que todos queremos aprobación, likes, reacciones, comentarios en las redes sociales. Y si tú estás tomando una foto de un cielo increíble, de una imagen increíble de un cielo que se está viendo afuera, obviamente quieres publicarlo de inmediato. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa foto se vea 10.000 veces mejor? Eso, todo lo que aprendamos de aquí en adelante lo vamos a hacer respecto de lo que vimos hoy día. O sea, vamos a hablar del sensor. Vamos a hablar de RGB. Y no por nada. Hay razones científicas que explican por qué la foto de un tipo se ve bien y la tuya no. Obviamente vamos a aprender a reconocer qué es lo que hace que tu foto no se vea tan vistosa o tan colorida, o que no genere ese impacto visual que genera la persona del lado. Vamos a aprender de sus lentes, vamos a aprender a configurar sus cámaras manualmente para que hagan lo que ustedes quieren y no lo que la cámara cree que quieres.
también vamos a aprender a ajustar los lentes. Porque los lentes, ya sea el que viene con sus cámaras integrados o los que puedan comprar eventualmente, generan efectos distintos de percepción. Hay lentes que te generan la sensación de lejanía y otros la sensación de cercanía, y no es el zoom, no estoy hablando del zoom, estoy hablando de emoción versus acción. Hay lentes que se ocupan para la acción, hay lentes que se ocupan para la emoción. ¿Por qué tu foto no genera ninguna emoción? Porque usaste el lente equivocado. Por ejemplo, ¿por qué siempre se ve emocionante la película? ¿Por qué me da como un nudo en la garganta? Sí, la actuación, exactamente. Sí, los colores, el diálogo, pero el lente, la elección de qué lente ocupó el cineasta también es importante. Hasta aquí, dudas, preguntas. Esto fue la clase de hoy día. Espero que haya sido entretenida. Y si no, espero mejorar. Todos estos conceptos son a veces difíciles de tragar en principio, pero no se preocupen porque vamos a ir de a poco, ¿ya? Vamos a ir de a poco avanzando, 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 hasta que al final estos conceptos ojalá queden bien asentados en la cabeza, que no se muevan de ahí. ¿Dudas, consultas? Comentarios también pueden ser. Alejandra, Alex, Angélica, Antonella, Bastián, Carolina, Raúl, Ronald, ¿algún comentario, consulta, pregunta respecto a lo que vimos? ¿Algo que no me quedado muy claro? ¿Quedó todo claro? Hoy ya están cansados, no quieren... ¿Alex? ¿Iba a No, decir no, algo? gracias. No, claro, perfecto. O sea, las dudas yo creo que van a aparecer más adelante. Sí, Pero por como para supuesto. primera clase, como introductoria, al menos en mi caso, bien, gracias, se agradece. Ya, genial. ¿Carolina? Todo bien, Dani, por acá. Todo muy Ya. interesante. Gracias. Sí. En general, bueno, la idea es que esto sea bien explota cabeza cada clase porque el contenido es bien denso en general. Uno siempre piensa que es como llegar y tomar la foto y eso hace que se vea bien. Es que este fotógrafo tiene mejor cámara. A mí me dicen siempre lo mismo. Oye, qué buena tu cámara. Y yo, ya es fácil, pásame tu cámara y te paso una mía y, y después te vuelvo con la misma foto. Porque no tiene nada que ver esto que vimos hoy día es lo esencial para comprender que vamos a plasmar la imagen de cierta forma, pero una mejor cámara, por muy mejor cámara que sea, sigue siendo un cajón con un hoyo. Y es fundamental tenerlo claro porque eso es lo que nos permite sacarnos ese sesgo de la cabeza. Nosotros en general, todos los seres humanos estamos llenos de sesgos, de aprendizajes que en el fondo nos dicen algo que muchas veces es incorrecto, pero sin embargo lo tenemos tan asentado que lo creemos firmemente. Como que, por ejemplo, una mejor cámara es una mejor foto. Y eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Aquí vamos a aprender qué es lo que hace una buena foto. Sí, obviamente vamos a usar la cámara, vamos a configurarla, vamos a utilizar, vamos a hacer elecciones de lente, etc. Pero en la medida que vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta de forma súper clara que la elección de la cámara es lo de menos. Que eso no va a hacer tu foto buena. Una buena cámara va a mejorar tu foto que ya es buena. Mira, yo siempre pongo el ejemplo con la guitarra, yo toco guitarra eléctrica. A mí me gusta la Gibson Les Paul. Si tú sabes tocar guitarra, no importa que me pases una guitarra barata de 60 lucas, igual te la hago sonar. Pero si tú no tienes idea de cómo tocar guitarra, y yo te paso una Gibson Les Paul, no vas a tener idea qué hacer con ella tampoco. Porque lo esencial no está en la caja de la guitarra, está en la técnica de cómo tú utilizas los dedos, cómo tú arpegias, cómo tú rasgueas, las escalas que ocupas, cómo utilizas las figuras como el vibrato. Eso es lo que hace la música, no es la guitarra. La guitarra obviamente te mejora mucho lo que tú ya sabes ejecutar, te genera el sonido mismo, pero eso no va a hacer que seas mejor músico. Y aquí pasa lo mismo. Si ustedes saben cómo hacer una buena foto, la van a saber hacer con la cámara más barata
con estas chiquititas compactas o con una cámara gigante, una Hasselblad de 12 millones de pesos. Porque lo que hace la fotografía, la esencia, no está en la cámara es el medio. Vamos a utilizar la luz. Eso es lo que vamos a utilizar esencialmente para dibujar. Vamos a dibujar con la luz. ¿Ya? Hoy día aprendimos sobre la cámara, y la cámara es el pincel. Lo que vamos a aprender en todo el resto de las clases es sobre la pintura que vamos a usar, porque la luz va a ser la pintura. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Estamos claros entonces? ¿Estamos todos muertos de hambre? Espero que les haya gustado la clase. En el portal de alumnos, esto es lo último, los que quieran estar en un grupo de WhatsApp donde vamos a compartir información y todo, pueden agregar su número. ¿Ya? Los que no quieran, porque quizás hay gente que está llena de grupos de WhatsApp, yo igual soy medio hater de los grupos de WhatsApp, pero es bueno para enviar información rápida. Coloquen su número, yo lo voy a agregar durante la semana al grupo. Tratemos de mantener cierto control sobre el grupo, sí, para que no compartamos memes, ni stickers, ni nada de esas cosas extrañas. Ya, comunicación solamente. Así que eso, métanse al portal de alumnos, ingresen su número de WhatsApp y durante la semana los voy a agregar. Así que, bueno, que les vaya súper bien a todos. Gracias por querer estar en el curso y espero que de aquí en adelante aprendamos harto y que les guste el curso y que aprendamos todos con sus cámaras, celulares, con lo que sea. Así que estén súper bien. Chao, Angélica, Alejandra, Alex, Antonella, Bastián, Carolina, Raúl y Ronald. Que les vaya súper bien. Chao, chao, buenas noches. Igual Chao, que chao, bien. que estén bien. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos la otra semana. Chao, muchas Chao, gracias. nos vemos. Saludos a Saludos, todos. gracias.